lo sobre que esto. trato de entender es que no es normal que una persona que tiene una siderúrgica, que tiene una cementera, que tiene un ingenio y que se supone que tiene un patrimonio razonablemente importante, hable así como estoy hablando. Por eso te digo que en Cali, en el Club Colombia, me dicen comunista y en Agua Blanca, oligarca. Bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién es quién? Hoy traigo un personaje muy especial que estoy seguro que para todos ustedes es cercano. Y para quien no lo conozca, lo va a conocer aquí, detrás de ese hombre que han visto como empresario, que hoy está también en este ruedo político y que ha estado en el ruedo político antes. Él es Maurice Amitay. Bienvenido, Maurice. Gracias, muy amable, estoy muy contento. Vamos a hacer una entrevista donde vamos a ir descubriendo a Maurice. Y yo arrancaría por la infancia. ¿Cómo fue esa infancia? Mi padre inglés, mi mamá paisa, nacimos en Cali, 5 hermanos. Yo diría que somos de clase media, bastante, de un poquitico de media, ni tan abajo ni tan arriba. Clase media normal, en un barrio bueno en Cali. En este momento yo acabo de cumplir 80 años, o sea que... No, pues esa fórmula me la tiene que dar. No, esa fórmula es, sea buena persona y verá que la salud le funciona bien también. Qué bueno. La infancia mía fue una infancia agradable. Nosotros somos de los habitantes de Colombia que nos criamos en la calle, donde en la época nuestra, años 60, 56, 60, 65, no era inseguro estar en la calle. Jugábamos fútbol, vivíamos en el barrio San Fernando. Tengo un gran recuerdo de mis amigos de actualidad todavía, ya muchos han muerto, pero eran de la infancia. ¿Qué hacían los papás? ¿Qué hacía el Mi padre, padre la madre? era inglés, mi papá era contador de esa época, vino a trabajar con el Banco de Londres y conoció en Palmira a mi mamá, se casó y ahí nacimos 5 hermanos. Mi mamá una paisa de mucho perrenque y de mucho trabajo. Yo creo que de mi padre aprendí a que uno tiene que querer donde uno nació, y de mi madre a trabajar y a trabajar y a trabajar. Bueno, ¿y colegio, educación, Colegio, universidad? estudié la primaria donde los hermanos maristas. Me gradué en un colegio que en Cali se llamaba Gimnasio de Occidente. Hoy en día entiendo que desapareció ya. Los dueños se murieron y era un colegio bueno, muy agradable, muy bueno. Aprendí mucho en el colegio. Era un colegio de clase media. Yo no fui maravilloso estudiante, pero fui el montón. Fui el montón. Estudié en la Universidad del Valle 2 años de economía y me casé. Y uno para casar uno tiene que trabajar y tiene que sostener la familia. Entonces dejé de estudiar por andarme casando y porque mi mujer quedó embarazada y tuvimos la primera hija. Esa es la verdad. De ahí empezó una gran lucha por la vida, donde yo digo que los primeros 20 años de trabajo en mi vida fueron luchar por sostener un hogar y una familia a un nivel bueno. Yo me casé con una mujer que era de un estrato económico más alto que el mío. Entonces las exigencias de ese matrimonio eran distintas a las que yo estaba acostumbrado. Y eso me exigió muchos más esfuerzos y muchas más angustias de las que uno puede más tener. preocupación. Más preocupaciones de las que uno puede tener. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mujer, si los 2 hijos que vamos a tener son hombres, los educo yo y yo sé a qué colegio los meto. Y si son mujeres, tú los metes y tú dices a qué colegio los vamos a meter. Afortunadamente tuve 2 hijas, eso lo digo ahora, afortunadamente tuve 2 hijas mujeres y ella las metió al Colegio Bolívar, que era como el Nueva Granada de aquí de Bogotá, y
trabajé 16 años pagando ese colegio con mucho esfuerzo y mucha angustia. Eso no fue fácil para una persona que estábamos apenas tratando de salir adelante, pero con todo y eso salimos adelante y luchando. Mi juventud pasó, yo diría que hasta que cumplí, si tú hablas de la juventud, yo nunca fui muy parrandista, cero parrandista, deporte el que jugamos los muchachos en la calle, pero no hice y no trabajar. Yo desde que me conozco, desde que me casé, no he hecho y no trabajar. ¿Cuáles eran esos trabajos? Yo empecé desde la universidad, puse el primer negocio que fue mi mamá tenía un almacén con mujeres que cosían y ella toda la ropa que vendía la hacían en el sótano y ella tenía las vitrinas arriba. En Cali se llama el almacén Boc, en Cali hace 60 años, 70 años. Y era de mucho éxito, mi mamá le iba bien. Y entonces, con un amigo que se llamaba Luis Javier de Rú, le dijo empezaron a traer camisas bonitas de Estados Unidos. Le dije, copiemos estas camisas y vendamos camisas estando en la universidad. Ese fue el primer negocio. Compramos las telas y las costureras de mi mamá nos hacían las camisas. Y las camisas las vendíamos a la gente que conocíamos. Empezamos a mercadear las camisas y ahí nos encontramos como que no era fácil porque la competencia de camisas era bien dura. Y ese negocio no duró mucho. Antes de casarme, yo tenía una fábrica de papitas fritas. Yo hacía papitas fritas y tenía una fábrica bonita, pequeña, bonita. Comprábamos la papa, teníamos unos pailones grandes. En esa época se fritaban no con aceite, sino con manteca. Había que comprar las latas de manteca y comprábamos la papa en la galería y pelaba. Yo me volví una fiera peleando papas, pelábamos papas y fritábamos papas y empecé a vender papas en todos los teatros de Cali, en los puestos esos que usted tú ves en la calle, donde venden de todo, ahí vendíamos, y en los colegios. Esa fábrica empezó a funcionar bastante bien. Tuve la fortuna de mi padre murió antes de yo casarme, y tuve la fortuna de tener un amigo mucho mayor que yo, que siempre me aconsejó y que fue importante cuando se murió mi papá, que me aconsejó mucho. ¿Quién era ese amigo? Se llamaba José Otoya Rengifo. José Otoya. Nosotros hicimos un video de él, tú lo puedes ver en los videos nuestros. Un tipo fabuloso, un ser humano fabuloso. Y me dijo, vea, Moris, negocio grande o negocio chiquito, usted le da el mismo esfuerzo. Entonces trate de meterse en negocios grandes y no chiquitos. Y eso se me quedó en la cabeza a mí. Y el negocio que yo tenía de las papitas era un negocio chiquito. Y en ese negocio chiquito uno tenía la posibilidad de que le pusieran competencia muy fácil. Era un negocio muy competido. Y cuando vos empezás, tenías 3 vendedores y el vendedor aprendía a vender bien. Entonces le decía a la mujer, vea mi amor, yo traigo las papas, frítelas aquí, empaquémoslas y yo las vendo. Entonces te ponían la competencia en 2 minutos. Y ahí un día tomé la decisión y dije, voy a vender esta vaina, y la vendí. Y ahí es parte de las afugias que pasé recién casado. Todas las inestabilidades. Yo le venía diciendo aquí a mi amigo el gordo, que es el que anda conmigo en estos trajines de la política y de la vida, le decía que uno en la vida tiene que superar la angustia de sostener la familia. Uno tiene que superar los ingresos por encima, superar los ingresos. Y cuando te digo superar los ingresos es que no es la riqueza, es superar tu nivel mínimo de manejar tu familia. Y eso lo logré yo, se puede decir, a los 40 años. Después de luchar mucho y hacer muchas cosas. Yo estando casado, me tocó manejar taxi. Mi papá nos dejó un taxi y yo manejaba el taxi de noche, los viernes, sábados y domingos, y con eso me ayudaba mucho. Y tuve muchos negocios pequeños
Y tuve un gran negocio donde trabajé muchos años con un pariente que era presidente de Ingenio del Cauca. Y me dijo, ¿por qué no te metes de contratista aquí, de corte, alce y transporte de caña? En el Valle del Cauca la caña funciona mucho. Y me metí en eso y ahí aprendí y le agradezco a la vida haberme dado la oportunidad de haber trabajado en eso, porque aprendí lo que es trabajar mucho y ganar poquito. El cortero de caña trabaja mucho y gana muy poquito. Se le retribuye muy poquito. Ese oficio se ha venido acabando, afortunadamente, en el Valle, porque se han modernizado los ingenios y se ha venido acabando. Y ya tú ya no encuentras corteros jóvenes. Nosotros tenemos un ingenio pequeño y tú ya no ves corteros jóvenes. Y ahí aprendí yo a entender al ser humano, a comprenderlo y a conocerle sus angustias y sus necesidades, comparadas con las mías a otro nivel, y trabajé en eso 10 años. Y eso aprendí a saber lo que es la pobreza, a lo que es la angustia de la gente, lo que es la falta de distribución del ingreso, lo que son las injusticias sociales que comete el sistema sin darse cuenta. Y no es que te esté diciendo que te estoy invocando el comunismo, no. Yo creo en el capitalismo, soy un fiel defensor del capitalismo, pero esto lo tenemos que cambiar. Colombia es un país que está sometido a muchas vicisitudes económicas, donde si no lo cambiamos, no vamos a ser sostenibles. Bueno, pero ese es el momento, pues digamos que con ese consejo del amigo, donde te dice, piensa en un negocio, el mismo esfuerzo, pero en un negocio más grande, digamos que ese fue el negocio más grande que tuviste. Estando en eso, el mismo amigo era presidente de Sidelpa, de la siderúrgica de Cali, y me dice, vea, empléese, que usted está pagando muchos trabajos para pagar los colegios de sus hijas, empléese y no salte tanto matojo trabajando independiente. Y me empleé 2 años en Sidelpa y ahí aprendí lo que es hacer acero. Y aprendí lo que es, cuáles son las debilidades de una fábrica, cuáles son las debilidades de ese negocio y cómo uno podría ponerle la competencia a ese negocio. Ahí aprendí eso, no hacía así, no, hacer de cuenta que fui igual a la universidad, allí a aprender cómo se trabajaba y me pagaban un sueldo razonable, fui un buen empleado allí y la pasé bien. Y de ahí la vida mía cambió, porque di un salto, me encontré con un primo de Augusto López, el que era el presidente de Bavaria, me lo encontré en una oficina y me dijo, hola, yo quiero montar un tren de laminación aquí en Cali. Él tenía aquí en Bogotá un trencito pequeño y quiero montar, a ver si podemos conseguir palanquilla. Palanquilla es la materia prima para tú laminar. Dije, pues yo conozco eso, yo he estado en Sidelpa. Entonces me dijo, ¿por qué no nos asociamos? Entonces, después de 6 meses, me dijo, yo te doy un porcentaje de la fábrica, el 10%, y yo tengo el 90%, y saquemos esto adelante, este compromiso. Montamos un horno pequeño con las uñas, eso se llamó fundente en esa época, y ahí empezó el trajinar de la vida de la siderúrgica, y en 41 años, 42 años que llevamos, hoy en día somos los dueños totales de la fábrica y eso ha crecido mucho. A través de ese trabajo, en 40 años hemos logrado hacer una cementera y hemos logrado hacer un ingenio pequeño y tenemos 1.600 trabajadores. Yo me podría quedar contándote 10.000 detalles aquí. No, pero es que yo tengo todo el tiempo del mundo. Además es que sí, para conocerte yo creo que hay que conocer esta historia, porque lo que nos gusta de estas historias es la no edición, sino las historias narradas por sus propios protagonistas. Bueno, tienen un valor te la mucho estoy más grande. contando de golpe, no sé si te aburro con este No, para cuento, nada, todo lo contrario, estoy muy emocionada. Este es el cuento, pero en el fondo, ¿cuál ha sido el éxito de toda mi vida personal? Es haber tenido la oportunidad en mi vida de haber primero tener una infancia que fue apretada,
Nunca pasamos trabajos en mi casa, pero no éramos ricos. Estuvimos en buenos colegios, pero no éramos ricos. Teníamos todo bien, pero mi papá y mi mamá, y me encontré a una mamá que era un bulldozer de emprendimiento, de trabajar. Mi mamá tenía su almacén, iba en esa época a San Andrés a traer cosas para los vestidos y se defendía. Mi papá se murió cuando yo tenía 17 años y mi mamá se quedó ya con 4 hijos, porque el mayor ya estaba, yo soy el cuarto, el mayor ya estaba viviendo por cuenta de él. Se había metido a la Fuerza Aérea. Entonces, tuve un ejemplo de mi mamá empujadora, de mi mamá emprendedora. Tuve una necesidad de un matrimonio donde tenía y me caso con una mujer que todos los días me pedía más cuerda y que fue una buena ¿Y cómo mujer. se conocen? Pero no, pues en Cali. Yo tuve muchas novias y por fin me cogió una y me sobó. Pues todavía vivo con ella, de manera que y soy feliz con ella en medio de todo. Tenemos una apuesta cuál de los dos se va a morir primero, porque ella tiene 78 años y yo tengo 80. Ya me toca dormir con la abuelita, pues no te preocupes que eso ya lo sobrellevamos. Entonces todo eso te lo cuento, pero yo creo que si tú me preguntas cuál ha sido el éxito y lo que nos ha llevado a tener lo que hoy somos, y por qué por qué fuimos alcaldes y por qué estoy de candidato, porque aprendí en la vida de la angustia de las vicisitudes, a conocer al ser humano, a conocer las necesidades y a ser buena persona. Pero ese punto, digamos, de quiebre, obviamente tiene que haber una humanidad y un ser humano que se haya desarrollado así, con una admiración y con un ejemplo en su casa, pero no hay un resentimiento ni hay un rencor. Pero sí hubo un momento crítico que fue el secuestro, que fueron 2 secuestros. Eso pasó después. Eso pasó ya después cuando ya tenía algo de plata. Sí, a uno no lo secuestran pobre. A uno lo secuestran porque tiene algo para que le quiten. ¿Cómo fue eso? El primer secuestro fue producto, nosotros teníamos unos amigos en Cali que tenemos ultralivianos, son avioncitos pequeños que en el valle es un privilegio volar en ellos, que son aviones que valen menos que lo que valía un carro y que los hacen en Jamundí esos aviones. Y en eso volábamos ahí en el valle. Se estaba terminando el gobierno de Pastrana y nos fuimos, eso fue en febrero, marzo de ese año, nos fuimos 5 compañeros a una pesquería al Golfo, a la bahía, a Urabá. No a Urabá, no, a Bahía Solano, a Bahía Solano en el Pacífico. Nos fuimos en un paseo y allá nos secuestraron. Aterrizamos en la playa, íbamos a una pesquería de 3 días, ahí íbamos felices, eso es espectacular, volar allá, aterrizar en la playa. Mi mujer nunca me dejó ir al Pacífico porque decía te vas a matar allá y no te va a encontrar nadie en esa selva. Pero nunca pensamos que no era que el avión se iba a caer, sino que nos iban a secuestrar. Llegamos a Bahía Chiritos, allá aterrizamos allá como a las 4 de la tarde y nos estaba esperando el Frente 57 de la FARC. Ahí ese fue el primer secuestro. ¿Y se fueron todos secuestrados? Todos los 5, y un amigo llevaba a una amiga, también era el único que llevaba amiga y también lo secuestraron con ella y todas. Éramos 5 hombres y una mujer, 6 personas. Nos secuestraron y nos llevaron a pie desde la costa, desde el Pacífico hasta el río Atrato. Antes de llegar al río Atrato, cogimos una canoa. Fue una caminada larga. Una caminada. Ese paseo allá fue espectacular. Yo lo veo hoy como espectacular, porque digo, es un paseo que les recomiendo a los que les gusta la naturaleza que lo hagan. Los ríos, el agua, la vegetación, los moscos, la angustia, todo, pero un paseo divino. Al que le gusta la naturaleza, les recomiendo que vaya, pero no a que lo secuestren, sino que vaya a conocer el Pacífico. Eso es espectacular. Yo estuve
más o menos, un poquitico menos de 3 meses. Salimos del secuestro. Ese secuestro, todos pagamos para salir del secuestro. Todos pagamos, absolutamente todos. Unos más, otros menos, pero todo el mundo pagó y el secuestro terminó 90 días después. ¿Qué enseñanzas aprendí de ese primer secuestro? Que uno en la vida tiene que estar organizado, porque uno en un secuestro le da a uno, es una experiencia fabulosa. ¿Cuál es la experiencia del secuestro? Bueno, fabulosa. Sí, fabulosa. ¿Por qué? Porque tú te cogen y estás en el secuestro y crees que ya no vas a salir de allá y que te vas a morir. Entonces tú allá secuestrado quedas a pensar, yo qué líos dejé, mi familia, qué va a pasar con mi mujer y mis 2 hijas, quién las va a sostener. Todavía no tenemos la suficiente tranquilidad para esto. Entonces tienes una cantidad de interrogantes. Cuando salí del secuestro, lo único que pensaba yo era, uno tiene que estar organizado, uno no sabe si mañana me muero. O sea, yo me puedo morir ahorita y yo no dejo. Todo está organizado. Estoy seguro que varias gente va a llorar por ahí unos 3 días y no más, pero no va a dejar problemas. Pero uno en un secuestro, uno se puede ir sin darse cuenta de cómo está su vida, si debe plata, si no debe, si tiene compromisos que no va a poder cumplir. O sea, hay una cantidad de cosas que se le desbaratan y es la angustia. Y uno en un secuestro se angustia más por la familia que por uno secuestrado. Eso Que es un caso, digamos, particular, porque hay secuestrados que no es por dinero, es por un tema político, por un tema, porque no todos los secuestros son económicos, sino digamos no, es que aunque no sea económico, el secuestro es un secuestro. Tú estás sí, secuestrado. Es que le Estás quiten, pues, está en manos de otra persona. Sí, no o de tienes capacidad de decisiones decidir otras nada. personas. Y entonces, ese fue el primero. El segundo, Ese fue el primero. y de ese primero, ¿qué queda? Angustia, queda de pronto en algún momento un poco de paranoia. Aprendí varias cosas. Una, aprendí a entender porque tuve oportunidad de charlar con muchos guerrilleros en el secuestro, con el Frente 57, y aprendí que nuestra sociedad es una sociedad que le falta mucho. Yo me acuerdo que yo dije, recién empecé la campaña en la alcaldía, dije una cosa que todavía me la cobran. Yo dije, porque estábamos con el proceso de paz con Santos, y yo dije que el perdón en Colombia tenía que ser de doble vía. Y ¿cómo así de doble vía? Sí. Los secuestradores tienen que pedirle perdón a esta sociedad por haber hecho todas esas matanzas, todas esas masacres, todos los daños que han causado. Pero nosotros como sociedad teníamos que pedirle perdón a los guerrilleros por haberlos llevado a que se metieran de guerrilleros, porque esta es una sociedad desigual, una sociedad donde cometemos muchos errores y donde sin darnos cuenta conducimos a que la gente se vaya de guerrillera. Pero no te preocupes por eso, que eso no quiere decir que yo sea comunista ni nada. No, es que yo es que no, a ver, no, aquí viene, estos son puertas abiertas. Aquí la izquierda, la derecha, el centro, todos son bienvenidos. No. ¿Por qué? Porque estamos en una Colombia diferente y en una Colombia que necesita atención y cuidados intensivos. Pero yo lo que quiero que comprendan, yo no tengo prejuicios. Lo que trato de entender es que no es normal que una persona que tiene una siderúrgica, que tiene una cementera, que tiene un ingenio y que se supone que tiene un patrimonio razonablemente importante, hable así como estoy hablando. Por eso te digo que en Cali, en el Club Colombia, me dicen comunista y en Agua Blanca, oligarca, hijo de madre. Entonces, esas dos cosas es el contraste de lo que estoy tratando de que tú... Pero esa es la polarización. Esa no es la polarización. ¿No? Esa es donde es la polarización de las ideas, pero donde tenemos que cambiar. Entonces, ahí te estoy exponiéndote y estoy tratando de llevar la charla porque me estás dando esa oportunidad de llevar esta charla, no solo a contar anécdotas de la vida mía, sino de lo que pensamos,
de la vida mía o de lo que podemos hacer y que por qué me he metido de alcalde y por qué me estoy de candidato. Porque este país necesita... En la única cosa que yo estoy de acuerdo con Petro no es en sus actuaciones, que se me hace el desastre, pero sí ha sentado un precedente de que el país necesita cambios y Colombia necesita cambios. Y la gente de estratos más débiles, yo no diría bajos, sino más débiles, está ansiosa de esos cambios. Y por eso es que Petro sigue teniendo el 35% de popularidad. Y lo que tenemos que entender, los que tenemos dinero y los que tenemos posibilidad de tener algún manejo económico, que pensemos que eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo? Siendo más distributivos, valorando más la mano de obra, dándole más respeto a la persona que trabaja y valorando más su mano de obra. Eso es importantísimo hacerlo. Y tú oyes a los 100 candidatos y ninguno habla de eso. Todos hablamos de la misma retórica, que hay que arreglar la salud, por supuesto que hay que arreglar todo, que la salud, que la seguridad ni se diga, pero tenemos que arreglar el desequilibrio social que tenemos. Tenemos que valorar más al que está más abajo, tenemos que considerarlo mejor ser humano. ¿Por qué tú crees que la gente se va por la selva para Estados Unidos buscando una alternativa? ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Qué le han visto allá? Porque allá llegan, aunque sea lavando inodoros o cortando el prado, le pagan 3 o 4 veces más de lo que les pagamos aquí. Aquí no valoramos la mano de obra. Pero te entiendo que los ingresos son diferentes. Yo estoy de acuerdo con ese punto. O sea, no lo debería decir, pero estoy de acuerdo con eso, porque no se trata de ser solidario. Pero lo que te estoy diciendo no es comunismo. Pero no, por eso, yo digo que eso es súper importante. El tema es cómo se logra, cómo no le vendemos más espejismos al país, porque sí, es que no es solamente la clase que no tiene oportunidades, es que también estamos hablando de la gente que hace empresa, de la gente que se levanta y madruga, también quiere un cambio. Pero si uno, voy a poner un ejemplo, los impuestos, todo lo que tiene que pagar un empresario, que tú eres un empresario y sabes cómo es eso, claro, uno está dispuesto a compartir y a redistribuir muchas cosas con la gente que trabaja con uno. El tema es que no es solamente... No es a distribuir, yo no estoy, estás entendiéndome mal, yo no estoy hablando de regalar nada. No, tampoco. Yo estoy de que los colombianos tenemos que cambiar la relación entre el que trabaja y el que da el trabajo. Y creer siempre que la cuerda se revienta por el lado más angosto de esa relación económica. Tú oyes a todo el mundo, el salario mínimo no se puede subir porque el salario mínimo es inflacionario y sale todos los candidatos y los economistas. Si el salario sube, la inflación nos empobrece a todos. Resulta que eso no es verdad. Eso, en mi concepto, no es verdad. ¿Por qué? Porque tú puedes subir los salarios como empresaria, pero puedes bajar los otros gastos y puedes buscar qué es lo que nos pasa a los empresarios. La mayoría buscamos las economías por el lado de la gente, no por el lado de las cosas. Yo te lo digo, lo vivo en mi fábrica. Nosotros, en un momento bien difícil, como ha sido este año, en SIDOC, que es una ciberrica que vende 1.000 billones de pesos, 1 billón vendemos de pesos en acero al año y estamos repartiendo utilidades a la gente. En la fábrica nuestra no hay un trabajador, ni siquiera la señora de los tintos, que se gane menos de 3 millones de pesos. Y fuera de eso repartimos cada 90 días las utilidades del semestre. Y eso se logra ¿cómo? Es valorando la mano de obra. Y ese en el fondo es lo que yo vengo diciendo. Desafortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de venir a decir eso ya viejo, porque de joven no tenía la experiencia ni lo que tengo para decir lo que estoy diciendo hoy. Pero te quiero decir que estoy plenamente convencido de que lo que se necesita en estos países latinoamericanos es cambiar el esquema de la relación
del capitalismo mal entendido. Necesitamos un capitalismo productivo y un socialismo distributivo. Tenemos que distribuir el ingreso. Entonces eso es un capitalismo participativo. Porque tiene el trabajador también que entender las preocupaciones con las que un empresario se acuesta, se levanta, los compromisos que tiene. Si eso, mira, uno puede hacer un tajalápiz y decir, venga, cojamos esto y vamos a... Es que eso no se hace así. Tú, para lograr hacer lo que nosotros hemos hecho, ha sido un trabajo de experiencia y de educativo y de formación mental, donde nosotros tenemos 900 trabajadores, nunca hemos tenido un sindicato, siempre le hemos dicho la verdad al trabajador. En base a eso es que hemos progresado. La verdad y la sinceridad. Si tú aquí a todos tus trabajadores le comentas que a usted le va bien, que usted aquí gana mucha plata, y les dice cuando está yendo mal y no ganó plata, y ellos te creen, porque cuando te va bien tú les distribuyes, y cuando te va mal tú les exiges y les pides que tenemos que hacer esfuerzos todos para sobrevivir, es otro cuento. Es que no se trata de que es que el trabajador por supuesto que el trabajador es distinto si tú no eres clara y honesta con él. Nosotros los colombianos manejamos mal a la gente en las empresas, no somos sinceros con el trabajador, no les decimos la verdad. Hay que valorar la mano de obra. Aquí, ¿qué pasa con el salario mínimo? El salario mínimo sube en función de lo que suba la vida, el costo de la vida en la ciudad, no en función de lo que tú puedas pagar. Si nosotros hemos logrado en la fábrica nuestra, estando en crisis este año, repartir 8.000 millones de pesos entre 700 y pico que son merecedores de esas utilidades. ¿Es por qué? Porque la gente tiene confianza. Llevamos 40 años donde la gente cree en nosotros y lo han visto y lo palpan y lo ven. No es diciéndoles mentiras, no es diciendo, no, es que esto está muy difícil, por eso no te sube el sueldo, no. Todos los días ganen más, estén mejor. Ustedes tienen derecho a estudiar, tienen derecho a trabajar. La mano de obra hay que valorarla. Aquí en Colombia nosotros vamos a un restaurante. Yo le invito a usted a comer y vamos a un restaurante y nos tomamos unos whisky o un vino y comemos langosta. Y al final de la cuenta lo que nos preocupa es por qué le estamos dando tanta propina y por qué la propina tan costosa. O le decimos al que nos está cuidando el carro, no, te doy solo 500 pesos y no te doy 5.000 que cuidaste el carro toda la noche. No tenemos la mentalidad de valorar al que está abajo, al que está más pobre. Y eso hace que la economía se frene. El día que nosotros entendamos que le podemos pagar bien a la gente y hacer que la gente reciba más ingresos, ese día la economía prospera más. La gente tiene más para gastar, la gente va y compra más ropa, va más al cine, va y hace la casa o hace el apartamento o viaja si tiene más ingresos. Pero frenamos. Yo me acuerdo que yo se lo dije el día que hace 20 años a mí me pusieron una condecoración, la revista de Mana, y es que por el empresario. ¿Y qué fue lo que dije en esa? Dije, el sector financiero se acaba de ganar como 6 billones de pesos. Billones de pesos. ¿Por qué ustedes en vez de ganarse 6 no se ganan 5? Que su balance sigue siendo maravilloso. Y cogen 1 billón y le pagan mejor a la gente. No, es que le pagan a la gente lo que el mercado pide. No lo que la gente se merece que le paguen. Porque no valoramos la mano de obra. Porque tenemos la tendencia a que pagamos solo lo que el mercado dice. Y el mercado dice, es que yo no le voy a subir a usted sino el 5. Tú lo acabas de ver en México. Subió un presidente comunista ya, AMLO, socialista, y después vino la que está ahora. ¿Y cuál ha sido el desarrollo de México? Primero, estoy de acuerdo, tener un vecino como Estados Unidos. Y segundo, que el tipo multiplicó los salarios de los mexicanos por el 300% en 8 años. Lo multiplicó. Entonces la gente en México empezó a progresar más.
Yo te pregunto, ¿tú crees que hoy en Colombia un ser humano con 1.400.000 pesos vive bien? No le alcanza para nada. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si a ese señor le vamos subiendo las posibilidades de que gane más y que nos quitemos de la cabeza de que él va a costar más, no, que él cueste más, pero que nosotros busquemos economías por otro lado. Ahorita en la fábrica yo tuve una experiencia fabulosa. Este año nos ha ido muy duro. Entonces nosotros cada 90 días tenemos que entregar 2.000, 1.000 y pico de millones de pesos a los trabajadores, porque fue el resultado de lo que nos ganamos. Y nosotros estamos repartiendo el 14, el 15% de las utilidades hace 18 años con los trabajadores. Y eso ha sido un éxito para que nosotros vamos como un cohete. Nos ha ido mejor a todos. ¿Y cuál ha sido el resultado? De que estos trabajadores ya todos tienen carro, ya todos tienen moto, tienen su casa, han ido progresando. Y la cosa se va a motivar y a todos nos está yendo bien. Entonces, eso es lo que pregono para que se haga en Colombia. Pero tenemos la mentalidad, a nosotros nos pasa lo del cuento del niñito, que el niñito le dice al papá, papá, ¿por qué nosotros siendo tan ricos somos tan miserables? Y el papá le dice, mijo, porque antes de ser ricos ya éramos miserables. El concepto de distribución del ingreso, ahora esto lo pueden rebatir 10.000 economistas, te trae aquí a Cárdenas y Armitage está loco, la inflación nos va a comer y nos vamos a sobar. La inflación siempre sigue sobando a los de abajo, nunca hay solución para los de abajo, porque la inflación es el pecado. Hay que pagarle mejor a la gente. Así haya inflación, así haya lo que haya, hay que pagarle mejor. Tenemos que romper ese círculo vicioso de la pobreza. ¿Cuál es ese círculo vicioso de la pobreza? Donde no progresamos porque la gente no consume. ¿Y por qué no consume? Porque no gana. ¿Por qué no hay empleo? Tenemos que mejorar el ingreso de la gente. Y es el ingreso de los de abajo. ¿Y cómo se mejora? Que tú le pagues mejor a la empleada del servicio de tu casa. Y otra cosa que hemos aprendido en esta campaña, gordo, otra cosa que hemos aprendido, ¿sabe cuál es? Aquí en Colombia tan no le pagamos cumplido, tan no le pagamos bien a la gente, que he llegado a la conclusión que lo importante no es que le paguen bien, es que le paguen cumplidamente. Yo le puedo mostrar aquí un video que sacamos hace 4 meses, donde en ese video lo único que decimos es, hola, yo invito a los empresarios a que respeten al trabajador y le paguen cumplidamente al trabajador. Y en eso estoy incluyendo desde las amas de casa, pagándole a la empleada del servicio, hasta el más humilde empleador. ¿Por qué? Porque tan no consideramos la mano de obra que no consideramos importante pagarle cumplidamente al trabajador. Y eso lo afecta tanto como que reciba poquito. Primero recibe poquito y segundo no le pagan cumplidamente. Y le eluden las prestaciones y los compromisos. La gente cree, y entonces tú lo oyes en todas partes, no, es que dar empleo es una vaina. Yo no conozco ningún rico en Colombia que hable bien de un negocio. No conozco ninguno. Que digo, ¿cómo me fue bien este año? ¿Cómo gané plata? No, dificilísimo esto. Pero están en Miami y estamos yendo y comprando apartamentos y viviendo sabroso, pero nos quejamos todo el día. Y vuelvo y te repito, yo no estoy diciendo yo estoy diciendo saquemos el sistema capitalista adelante con un capitalismo distributivo. Eso lo he aprendido yo en mi vida personal, lo tengo en mi vida aprendido y creo que vale la pena que la gente por lo menos intente este esfuerzo por cambiar este país. Es un pensamiento muy válido y creo que por eso la exposición aquí de ideas y de escucha es importante, porque estamos en un país donde debemos construir y donde estoy segura que los ejemplos, la experiencia es lo que debe marcar el paso para seguir. Pero ¿cómo lograrlo con un país tan roto? Pero veamos el país también, amplifiquemos lo que está pasando en el país, amplifiquemos esa Colombia de regiones y veamos lo que está sucediendo.
La guerrilla, no sé si en el momento que existió o que pasaron estos secuestros, tenía una filosofía, ¿sí? Hoy vemos son grupos ilegales armados peleando territorios por productos. Y los productos, llamémoslo droga, cocaína, no sé, Oro. Oro, Sí, la minería claro. ilegal, los niños que tristemente los están comercializando, los vientres de las madres, o sea, es un tema que va mucho más allá Tienes toda la razón de en cuál eso. exposición. Yo por eso quizás abro estos espacios también, porque una cosa es cuando se para una tarima en campaña y prometen el oro y el moro, y le prometen y trabajan con la pobreza y le dicen a la gente humilde que les van a cambiar las vidas, que hay esto y que van a hacer lo mejor, que la salud, que en fin, que todo esto. Pero otra cosa es ver una experiencia de vida que ha hecho una transformación, pero ¿cómo va? ¿Cuál es esa propuesta real? Porque estamos hablando de una precandidatura a la presidencia. Mira, hoy en día, si hay alguna cosa que me preocupa del momento en que estamos, es que una cosa son los problemas que tú dices y tienes toda la razón. Aquí hay problema de valores inmensos y los valores no solo están en los delitos que tienen las bandas, los valores están en nuestras clases políticas y la corrupción está campante en todos los niveles. Aquí lo más normal es que haya corrupción. Esa es una parte que es complicada y eso es lo primero que hay que trabajar. Pero yo te diría una cosa con certeza y es que nosotros tenemos que, cuando tú me dices, ¿y cómo lo vas a hacer? Y yo te digo, yo creo que la única forma de hacerlo es, yo no puedo permitir que el gobierno cambie de sistema. Es decir, aquí estamos jugándonos, Petro nos ha ido llevando a que quiere cambiar el sistema. Eso sí me preocupa, porque una cosa es que dentro del sistema seamos capaces de arreglar las cosas y otra cosa es que cambiemos el sistema por el socialismo totalitario y rampante. Eso no lo podemos permitir y por eso no estoy yo con Petro en eso. Pero eso no quiere decir que los que estamos en el otro lado defendiendo el sistema capitalista tenemos que cambiar nuestro modo de pensar y no seguir creyendo que esto es un capitalismo salvaje donde no pensamos sino en los que estamos bien y no pensamos en los que están mal. Entonces tú me dices, no, es que los valores se han perdido totalmente y hay que trabajar por eso, pero tenemos que, el primer valor es que la gente no tiene por qué aguantar hambre, es que la distribución del ingreso está mal, el capitalismo está naufragando en Colombia. ¿Tú crees que aquí, porque suba yo o suba Fajardo o suba el que quieran, vamos a arreglar el país de la noche a la mañana sin hacer un cambio filosófico? Tenemos que cambiar el modo de pensar. Y ese es un cambio que es profundo de la gente que tiene la posibilidad de que este mundo cambie. ¿Y quiénes son los que podemos cambiar? Los que tenemos. No es que haya más impuestos, no. Los que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar a partir de que yo salgo aquí y hay una persona, el del taxi, me cobró por la carrera 20,000 pesos y le paso un billete, me cobró 18 y le paso un billete de 20, le digo, vea, quédese con los 20, le doy los 2 de propina o los 3 de propina. Tenemos que empezar a distribuir el ingreso, no amarrar la plata. Y en eso somos torpes. Estamos destruyendo el sistema capitalista. En Colombia tener plata es una desgracia. Usted aquí no puede tener un carro bueno. Usted no puede tener un carro bueno. Porque usted se siente mal con un carro bueno. Usted aquí no puede tener un Rolls Royce. Sí, así lo haya conseguido de la manera más honesta del mundo. No lo puede tener, lo ven mal. Usted se siente mal. Porque es la desigualdad. El sistema está funcionando mal aquí. La distribución del ingreso está funcionando mal. Eso es lo que vengo diciendo yo.
Y en eso me voy a morir diciendo eso, porque a lo mejor nadie me va a parar muchas bolas. Cuando llego yo a la alcaldía y uno se encuentra primero, que llega a una alcaldía y hace uno un estudio en la alcaldía, estando a los 8 días de estar en la alcaldía, y uno dice, hola, ¿qué voy a hacer por Cali de primero? Dice, hay 100.000 personas que comen menos de 2 comidas al día, que comen una comida mala al día, no más. Hay que trabajar porque eso se acabe. ¿Por qué crees que Cali estalló? ¿Por qué crees? La gente se hastió, se mamó, perdona la palabra, de pasar trabajo. Hoy en día con los celulares, ya todo el mundo oye todo y todo. Ya nadie les puede esconder nada a nadie. Las comunicaciones se volvieron la revolución del planeta. Hoy todo el mundo tiene derechos. Hoy todo el mundo oye todo. Hoy nadie puede esconder nada. Hoy a todo el mundo le toman una foto. Hoy a todo el mundo lo oyen. Si yo digo una barbaridad aquí, a los 2 días estoy saliendo en alguna vaina enredado. Entonces, el mundo ha cambiado, la relación del ser humano ha cambiado y esto no puede seguirse gobernando así con el cuentico de que yo les prometo y yo les hago, no. Es cambiar la mentalidad de la gente y cambiar la mentalidad de la gente con un gobierno responsable, ¿no? Yo no te estoy diciendo que vamos a poner un payaso allá, no. Tienes que tener un gobierno que se preocupe por la educación, por la salud, por la seguridad, por todos los problemas que tiene Colombia. Yo no estoy diciendo que no vamos a trabajarle a nada de eso. O sea, ¿Cuáles son las metas si hay alguna cosa que yo no soy bobo, yo soy aterrizado y realista. Yo me lancé a la alcaldía de Cali sin que nadie me conociera siquiera. El apellido mío es hasta difícil de pronunciar. Tú lo primero que me preguntaste es tu nombre, es francés, no. Yo por eso dije en Cali, diga Hermitage o Armitage, dígalo como quiera, porque el apellido era complicado. Con eso arranqué. A mí, ¿qué me hizo popular y qué me hizo alcalde? Lo primero que me hizo popular fue el segundo secuestro. A mí el secuestro me llevó a la alcaldía de Cali. ¿Por qué? Estaba el proceso de paz de Santos y empezaron a hablar de la paz y del perdón. Y resulta que en Cali había un loco que le había perdonado a su secuestrador. Sin yo darme cuenta, por esa sola actitud, 3 años antes de empezar la campaña, yo le había perdonado a mi secuestrador. ¿Cómo fue ese segundo secuestro? Un mayordomo de la finca que tengo ahí en Jamundí, que yo creía que lo tenía bien. Óigame bien lo que le digo, que si hay alguna cosa que me sirvió a mí, fue el segundo secuestro, porque dije ¿por qué me volvieron a secuestrar? Algo estoy haciendo mal, estoy manejando mal la gente. Yo lo que te digo es que el secuestro para mí fue importante en que me cambió la mentalidad. Ahí dije yo tengo que trabajar por Cali, yo tengo que trabajar por cambiar. Esto que te he comentado ahorita, todo el día trato de trabajar y todo el día termino en esto. Y a veces me vuelvo hasta aburridor. Termino en esto diciendo, este país tiene que cambiar de mentalidad. Este país tenemos que cambiarlo de la moda de actuar de los que tenemos posibilidades de afectar al otro. Cuando usted tiene 6 o 7 empleados, usted tiene que cambiar. Usted tiene que todos los días lograr que su gente esté mejor. Y eso es una cosa que no todo el mundo la hace. Y es complicado. Somos egoístas por naturaleza. Y entonces ahí se cumple lo que usted dice del amor. Y el amor es, téngale amor a su trabajo, pero usted se gradúa en el amor el día que toda su gente esté muy bien. Ese día usted está haciendo patria. Cuando sus empleados estén bien todos. Cuando sus empleados se sientan orgullosos de trabajar con usted. Ese día usted está bien. O que también uno pueda hacer un puente para que las personas que trabajan con uno puedan crecer
Claro. Puede que no con uno. Puede que Claro, afuera. es que eso porque es. uno también llega a un tope. Claro, donde no, todo puede darse, claro, pero sí también. pero sí los puedes lanzar a que tengan una mejor posibilidad Claro, de progresar. por supuesto. Claro que sí. Es que no te estoy diciendo que es que tú les tienes que pagar un plato. No, uno tiene que pensar, uno viene a este mundo a ayudar al otro. Por eso mi palabra preferida es sea buena persona. El que es mala persona, y yo por eso, yo antes de que Petro se eligiera, yo dije que Petro era mal ser humano. Yo lo dije en un Twitter. Usted lo puede ver lo sacó hasta el periódico El Tiempo. Y yo te dije que Petro, el único defecto que yo le veía es que era mal ser humano, era mala persona. Un tipo que deja a la gente metida y la pone a esperar 6 horas o 6 horas, no es buena persona, no tiene respeto por el otro. Ese no es un buen ser humano. Venía yo corriendo aquí, ahorita. Dijimos a las 9, es decir, te puse a llamarlo. Llame allá y diga que vamos a llegar 15 minutos tarde. Llegamos a las 9 en punto. Pero estaba preocupado de que fuéramos a llegar tarde por el tráfico. Desde el aeropuerto veníamos. Entonces, ser buena persona implica muchas cosas. Ser buena persona es tener respeto por el otro. Ser buena persona es pensar que su empleado tiene derecho a que le vaya bien. Tiene derecho a progresar. Tiene derecho a que usted le dé todas las posibilidades de progresar. El día que todos los empresarios, sea pequeño, grande, mediano, el que sea, pensemos así, este país empieza a cambiar. De hecho, el periodismo, el buen periodismo, y lo decía Kapuscinski, que es para mí el referente, el buen periodista tiene que ser un buen ser humano. Buenísimo. Si no, no podemos ejercer el periodismo. Bueno, vamos entonces con el punto, ¿qué sigue para que tengamos a Maurice como candidato a la presidencia? Viene ahorita una consulta. Sí. ¿Tú vas a participar en el Frente Amplio? ¿No? No. ¿Qué vas a hacer entonces? Yo voy a seguir solo hasta donde vea y por eso te decía que no soy ingenuo. Si yo veo que mi teoría no funciona, hasta ahí llego yo. Pues te han invitado a varios, pero es que todos, en varios partidos y en varias cosas. A mí me pasó esta semana una cosa que te la voy a contar, que es chisme político. Te la voy a contar. A mí me ha pasado una cosa simpatiquísima. Me llaman de la izquierda, me llaman de la derecha, me llaman. Ahí vi que tú entrevistaste al de la cachucha roja, ¿cómo se llama? Héctor Olimpo. A Héctor Olimpo. Héctor Olimpo estuvo en mi oficina hace 4 meses diciéndome que me uniera. ¿A Fuerza Regiones? A Fuerza Regiones. Dije, ¿yo a qué me voy a unir con ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hacen? Yo no soy político, yo no les aporto nada. Antes les desbarato lo que ustedes tienen. Y no me salí de esta cosa. Esta semana, de aquí me voy para Paipa. Estoy saliendo para Paipa a las 2 de la tarde en el avión. Para Paipa a reunirme con una gente del Partido Verde que me tienen loco insistiéndome que sea candidato del Partido Verde. Pero ese Partido Verde lo que está haciendo es convenciéndome de que yo sea el candidato del Partido Verde, pero que yo me vaya al Frente Amplio. Yo hoy no me puedo ir al Frente Amplio, porque no comparto con ellos estas cosas. Con Cepeda, de golpe tengo características, me gustan cosas de él, no me gusta el comunismo total de él, pero que el tipo tiene ideas sociales y que este país la necesita, por supuesto que sí. Entonces a mí me han venido esta semana invitándome, me llama Marta Lucía Ramírez, me dice, Maurice, necesitamos que venga a la reunión de los candidatos. Y yo le dije a Marta Lucía, yo no le dije que no del todo porque soy amigo de ella y me dio pena. Le dije, déjame, yo lo pienso y te llamo mañana. A los 10 minutos me estaba llamando Peñalosa, que tengo el chat de él, donde me dice, por favor no venga, que sus ideas no concuerdan con las de nosotros. Dije yo, pues hasta razón tiene Peñalosa. ¿Cómo voy a concordar yo con las ideas de Peñalosa? No las concuerdo. Yo tuve discrepancias con Peñalosa en la alcaldía de Cali por el manejo de los vendedores ambulantes.
Me acuerdo de una discusión que se vio hasta en el periódico El Tiempo y en televisión, que él salió. Yo allá defiendo a los vendedores ambulantes en Cali. Y aquí una señora vendiendo empanadas, la fueron a meter a la cárcel y le quitaron las empanadas. Y yo digo, ¿cómo hacen esa vaina? Si la señora está haciendo eso para comer. Este es un país donde la gente aguanta hambre. A la gente hay que dejarla que trabaje. Organícela como quiera, pero no le quite la posibilidad de trabajar. Usted le está poniendo a los hijos a que aguanten hambre. Entonces, yo no voy a estar de acuerdo con esos tipos de cosas. A mí la vida me ha enseñado que primero están los más sobados. No nosotros los que estamos bien. Aquí todo el mundo se preocupa por la seguridad y es por la seguridad de los que estamos arriba. No por la seguridad de los que están abajo, que le atracan y le violan la hija y le roban lo poquito que tienen. Estamos preocupados por nosotros. Hay que cambiar de mentalidad, Dios mío. Los colombianos tenemos que cambiar de mentalidad. Pero bueno, entonces vas a seguir solo, me queda claro. ¿Cómo podría uno llamar? Yo no es que vaya a seguir solo. Mira, si tú me preguntas a mí, este país necesita un tipo con una mente organizada ahorita para un despelote. Para mí, ese tipo es Fajardo. Si vos me preguntás a mí hoy, el tipo que representa la seriedad, el orden, la tranquilidad. ¿Qué efectos les veo a Fajardo? Que no está proponiendo nada fundamental fuera del orden. Pero hay que proponerle a la gente de abajo soluciones inmediatas. Las soluciones a la gente de abajo no son a 10 años, son mañana. El hambre es mañana. La desigualdad está marcada, es mañana. Hay que resolver cosas. Hay que captar lo que dice Petro y hay que tratar de llevar adelante cosas con orden y con seriedad. Pero no es soluciones para dentro de un año, para dentro de 10 años, no. Hay mañana empezar a resolver los problemas de los más sobados. No de los, aquí, ¿quiénes somos los que estamos más sobados? Que los empresarios. Los empresarios estamos sobados. Tenemos que convencernos de que tenemos que trabajar porque la empresa privada progrese. Que la empresa privada progresa, hay empleo. Pero no que progrese solo para ellos. Progrese para sus empleados, para su gente. Distribuya el ingreso con su gente y así se multiplica la ciudad. Pero si hacemos una concentración de dinero, yo le decía eso el día que me condecoró la revista de Mana hace 20 años. A usted no le pasa nada si cogió 1 billón de pesos. Y yo no estoy diciendo que lo regale, páguele mejor a su gente. Usted no tiene por qué tener cajeros donde se gana el salario mínimo. En esa época no tiene por qué tener. Es porque el mercado consigue. Si tú consigues en vez de conseguir aquí a la que está filmándonos y la puedes conseguir más barata, el mercado te dice, consiga la más barata. Hay mentalidad de eso. Usted se tiene que preocupar porque a ella le vaya bien. Usted se tiene que preocupar. La estabilidad de Colombia depende del manejo, de que los que tenemos posibilidad de dar empleo sea una simple empleada en tu casa. Las empleadas del servicio en la casa de uno se vuelven de la familia, son de la familia. Y hay gente que abusa de esas personas, muchísimo. Tenemos que cambiar eso. En Estados Unidos, para que te pasen un jugo a la cama, te cuesta 1 millonada. El servicio doméstico no hay con qué pagarlo en Estados Unidos. Aquí cualquiera tiene servicio doméstico. Siento que también la gente que está trabajando también debe valorar eso. Pero por eso es porque que eso es de doble vía. Lo que nosotros no podemos hacer y en lo que no es... Tú me dijiste a mí qué oficinas tan bonitas. Tienes que ir a las oficinas de ellos y tratamos de que todo esté bien. Compartimos eso con ellos. Sí. ¿Cierto? Pero si tú ves una persona que de pronto tira las cosas o no le importa o simplemente claro. hoy es un existen pésimo otros empleado. Mecanismos de no me importa, a mí usted me tiene una obligación conmigo que es esta, pues hombre, eso debe ser una doble vía. Por eso uno va encontrando
como en la vida, como el amor, uno va encontrando esos lazos con las personas que se va identificando y donde tenemos los mismos valores o la misma filosofía. Cuando no, pues se rompe. Cuando si yo no le puedo cumplir a alguien porque quiere y tiene una expectativa importante de salario, que yo, si se la doy y se la puedo dar, se la doy, pero si no se la puedo dar, digo, hombre, crezca en otro lado, venga, yo lo apoyo, ¿qué hay que hacer? Hay otra forma de construcción, hay formas de educación, hay formas de darle a las de darle personas oportunidades. otro tipo de Estamos oportunidades. totalmente de acuerdo en eso. Yo amé mi trabajo desde que arranqué a los 15 años, no me importaba lo que fuera, pero siempre lo hice con amor, siempre. Y creo que ese fue el camino que se me despejó a mí en la vida para lograr estar donde estoy. Pero ni hablaba, ni rayaba las paredes, ni tenía que hacer un acto diferente a mi inconformismo. Mi inconformismo era conmigo, con lo que yo buscaba. Yo creo que eso es más un tema interior también. Y el colombiano, y lo digo acá, yo creo que tenemos también que empezar a amar a Colombia. Es que nosotros no amamos nuestro país, nosotros no amamos nuestra patria. Entonces, si uno se ama a uno mismo y no tiene amor por lo que uno trabaja por eso, pues hombre, se vuelve individualista. Sea el empresario o sea el trabajador, el mensajero o la niña de los tintos o el que sea. Pero si alguien llega con una actitud de que esto lo sacamos adelante, nos remangamos y lo hacemos todos, la tarea es diferente. Ahora viene una parte buenísima de esta entrevista. Son esas cartas. En el orden que tú quieras, tú sacas una carta, la lees primero y la palabra que está, lo primero que se te venga a la cabeza, en el orden que tú quieras. Espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es el comportamiento de uno con los demás. Ya está esa. ¿O con otra? Claro, todas esas son tuyas. Identidad. No tengo que sacar la cédula. Para mí la identidad es cómo me ve la otra gente a mí. Como bueno o malo. Amor. Esta sí que es una cosa bien buena. El amor. Esta sí que hay que usarlo en la vida. Y el amor por el trabajo, el amor por ser buen ser humano es importantísimo. Y disfruta uno mucho de eso. Conflicto. Esta sí que es una parte tenaz de la vida de uno. Todos tenemos conflictos de alguna manera. El conflicto es grande o es menor de acuerdo como uno lo vea y como uno lo maneje. Pues yo creo que todo el mundo tiene conflictos. Uno los conflictos los maneja y los valora y en esa misma medida dejan de ser conflictos. Paz. Esta sí que es difícil en Colombia. Un país desigual. Yo llevo 20 años trabajándole a la paz. Fui a La Habana, luché. Fui alcalde por la paz. Y yo creo que a la paz tenemos que seguirle trabajando. Y Colombia sí que necesita que le trabajemos a la paz del país. Porque la paz interior cada cual la tiene. ¿Cómo se haría esa construcción de paz, teniendo la experiencia que tú tienes? Primero, donde cambiemos la mentalidad de los colombianos. Es importantísimo que reguemos y en eso yo le doy mucho mérito a los religiosos. Los religiosos en su pequeñez han logrado obtener paz a través de Dios. Nosotros tenemos que tener la paz, es con la credibilidad. Que la gente que trabaja contigo te crea, te admire, te respete y cuenten contigo. Eso para mí es la paz. Cuando yo tenga 1.700 empleados, que digan, este señor es como el papá de nosotros. Es la persona que nos ayuda, que nunca nos engaña, que siempre, esa es Pero ¿qué proponerle a todos los millones de colombianos, más de 50 millones de colombianos, para que esa paz se logre? Es que la paz llega... ¿Los acuerdos de La Habana sirvieron? Por supuesto que sirvieron. El solo hecho de que se hayan desmovilizado 16.000 guerrilleros que mataban, lo que pasa es que el proceso de ahí para adelante
no se ha terminado y se ha venido bombardeando. Se nos volvió un conflicto nacional, la paz. Porque es que unos quieren hacerla así y otros asá. Ahí volvimos a pelear. Y ahora ya la paz no es la paz ideológica. Tú lo dijiste al principio de esta reunión. La paz ahorita es la paz contra delincuentes, contra el que trafica con seres humanos, contra el que trafica con la coca o con el oro, la minería. Es otro tipo de problema. Esos ya son problemas de autoridad y de seguridad. El país necesita seguridad. Seguridad es que la gente respete la autoridad. Nosotros tenemos que recuperar en Colombia la autoridad del Estado, la importancia de la presidencia, la decencia y el respeto que tengamos por la presidencia, por la autoridad, por los militares. Yo me acuerdo una vez, me fui a Londres y estaba en una calle y uno acostumbrado a que uno le pone y pampea a todo el mundo. Y me dio por pampear un policía. Casi me detienen por haber pampeado un policía que estaba allí cuidándolo. Aquí no respetamos la autoridad. Infancia. Yo tuve una infancia feliz. Me alegro mucho y tengo muy buenos recuerdos de la infancia. Educación. La educación de uno como ser humano o la educación académica. Si me hablas de la educación académica, yo creo que yo soy un analfabeta en la educación académica. En la educación normal del ser humano, todos los días la saco más a relucir y la uso más. Petro, este sí que es una buena pregunta. Ya la contesté sin que ustedes me hubieran dicho, me la hubieran preguntado. Petro, este país es otro después de Petro. Este país puso a todo Colombia a pensar en los seres humanos de Colombia que antes eran, que no los teníamos en cuenta para nada. Hoy tenemos más en Colombia a la gente sobada, más en cuenta que antes. Eso se lo debemos a Petro. Colombia profunda. Esa sí que es la pregunta del millón. Yo te diría que la Colombia profunda para mí me angustia, porque no la conozco mucho. Los colombianos no conocemos mucho la Colombia profunda. No la conocemos mucho. Lo que es la Colombia profunda. Reconciliación total. Esto tenemos que llamar a Jesucristo o a no sé quién a que nos ayude a la reconciliación. Frustración, todas. La vida está llena de frustraciones y nosotros tenemos frustraciones y las tenemos política, económica, ideológicamente tenemos frustraciones. Usted tiene frustraciones, yo tengo frustraciones. Otra cosa es que las superemos, pero todos tenemos frustraciones. Desafíos. El solo hecho de lanzarme a la presidencia, un desafío que todo el mundo me dice que estoy loco. Bueno, los locos son los que transforman el planeta. ¿Tu esposa está contenta? Sí, sabes que al principio me tocó más trabajo convencer a mi casa para que votaran por mí que a los de la calle. Al principio los de la calle votaban, ahorita los de mi casa me apoyan. Qué bueno. Lo que pasa es que los años cuentan y mi mujer ya la vejez le ha dado más duro a ella que a mí. Yo estoy mejor de salud que ella. Anoche le dije, ve, si no te cuidas, te voy a ganar la apuesta, te vas a morir vos primero que yo. Tenemos una apuesta a ver cuál de los dos muere primero. Bueno, familia, esta es la fortaleza de Colombia, la familia, la fortaleza de Colombia y la fortaleza de cualquier sociedad. Futuro, todo, Colombia tiene todo el futuro del mundo. Este es un país donde que tenemos de todo, pero estamos enredados en una cosa que no nos entendemos y que no comprendemos al otro.
y que no comprendemos las necesidades del otro. Esto sí que tiene que ver con el futuro. Segundas oportunidades, todo. Hay que tener hasta terceras oportunidades y cuartas oportunidades. Los seres humanos tenemos que tener oportunidad de segunda y tercera oportunidades. Historia. La historia de Colombia es triste. Es triste, yo diría que es triste en toda la historia de Colombia es triste desde el punto de vista humano. Siempre hemos tenido una historia subyugada, una historia donde hay unos que oprimen a otros. Eso no debe ser. Es cierto. Con esto cerramos nuestra entrevista. Te agradezco y quedo mucho. bastante agradecida y sé que el público también. Invito a que la vean completa en nuestros canales de quienique.com, en la sección de quién es quién.